Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. Decirles de que reciban un saludo muy grato de su pastor. Mi nombre es Genaro Orellana. Muchos de ustedes me conocen, muchos de ustedes asisten a la iglesia conmigo y decirles de que algunos de ustedes los estamos extrañando mucho. Me encantaría, estamos orando por ustedes para que el Señor pueda darles tiempo y puedan ustedes asistir con nosotros, pueda darles el deseo, ¿no? El deseo a pesar de los momentos, quizás difíciles o quizás inconvenientes que ustedes tienen, ¿no? Que ustedes puedan estar con nosotros. Bueno, solo quiero darles un resumen de la primera semana y la segunda semana. La primera semana hemos hablado que Jesús es el verbo, Jesús es el logos, es la palabra encarnada, hecha carne, a vivir con nosotros, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Luego vemos ahí que Jesús es vida, que Jesús es el creador, co-creador con Dios, Dios Padre, Dios Hijo del Espíritu Santo, que Él es adorado, que Dios es eterno y que Dios no tiene tiempo. Y en la segunda semana hablamos acerca de que Jesús es el hombre, Jesús es hombre, el verbo encarnado. El verbo encarnado, 100% hombre. Vemos, en el principio estaba Dios y en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esta mañana vamos a hablar acerca de Jesús es el que revela a Dios, el revelador del Padre. Así que estemos atentos al video, mis hermanos. Ahí vamos. Nuevamente buscamos respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Y otra vez se da una que complementa a las anteriores. Jesús es el revelador de Dios. Así lo expresa el apóstol Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Tres aspectos se destacan en el texto. Primeramente, la invisibilidad de Dios. La Biblia afirma que a Dios nadie le vio. Habló a los hombres, pero como recordaba Moisés al pueblo, a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Deuteronomio 4:12. Jesús confirmó esto. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37. Una ratificación más, esta vez en el escrito del apóstol Pablo. El único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera a Timoteo 6:16. La invisibilidad del Padre es evidente por cuanto se trata de una persona que es espíritu. Como dijo Jesús a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Juan 4:24. El segundo aspecto en el texto llama a Jesús unigénito Hijo. Quiere decir que el Padre es Padre porque tiene un Hijo. Si el Padre es eterno como Padre, significa que el Hijo lo es también. La palabra unigénito significa único de esa condición. La Biblia enseña que todos los que creen en Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Sin embargo, esa condición de hijos se alcanza por adopción, como leemos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero Jesucristo es el Hijo eterno, engendrado eternamente por el Padre. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos 5:5. Ningún ángel y ningún hombre puede tener esa condición. Es único e irrepetible. El Padre no engendra más hijos que este eterno y unigénito Hijo suyo, el que está en el seno del Padre. En tercer lugar, Juan afirma que la misión de Jesús consistió en dar a conocer al Padre. Esta expresión le ha dado a conocer deriva nuestra palabra exégesis.
que es dar significado a algo. Lo que se dice aquí es que Dios invisible se hace visible por medio del Verbo, de manera que, aunque nadie ha visto a Dios ni puede verlo, el Verbo encarnado que está junto al Padre lo pone de manifiesto para que los hombres puedan verlo y con ellos conocerlo en la intimidad por mediación del Hijo. De otro modo, el Verbo que se hizo carne y vino junto a los hombres ha llevado a estos junto a Dios. El que se reveló parcialmente en el tiempo por medio de los escritos proféticos pronuncia en el Hijo el discurso absoluto de quién es decir, el mensajero revelador de Dios es también el mensaje en sí mismo. Los tiempos de la profecía se cumplieron dando paso a la realidad presencial del Hijo de Dios, que es la revelación suprema de Dios. Por esa razón, a la demanda de Felipe, muéstranos al Padre, le respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok, entonces seguimos con la profundización de lo que vamos a estar, acabamos de ver el video, y una de las cosas que el objetivo es de estas clases poder conocer a Jesús, ver su implicación, qué tan importante la misión de Jesús viniendo a la tierra para poder dar a conocer a su Padre, para poder hablar acerca de su Padre. Cuando habla con nosotros en la palabra de Dios, vemos a Juan 1:18, ¿qué nos dice ahí? Ahí nos dice 1:18, ¿qué dice el 1:18? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Entonces vemos que a Él nadie le ha visto. Jesús, Dios es espíritu, así como dijo en la intervención con la mujer samaritana. Él es un Dios invisible, nadie le ha visto. Vemos en Deuteronomio 4:12 de esa manera, ¿no? Que Él es el Dios invisible. Pero ahora, Jesucristo como la imagen perfecta de Dios. En el Nuevo Testamento identifica a Jesucristo como la imagen perfecta de Dios. Y Pablo se refiere a Cristo como la imagen de Dios, el eikon, que es en griego, vemos en 2 Corintios 4:4. Entonces la palabra que es el logos, mis queridos hermanos, que subimos la primera clase, Jesús como el verbo, la palabra, el logos, vemos que se hizo hombre para mostrar la imagen y restaurar la semejanza de Dios en la humanidad, asimilando al Padre invisible por medio del verbo visible. La palabra se hizo carne. Jesucristo dando a conocer ahí. Entonces, ¿por qué creemos que a Dios no se lo puede ver? Sería interesante, mis queridos hermanos, cómo comienza primero Juan 1:18, ¿no? Tener el tiempo y poder hablar. ¿Por qué creemos de que es importante, de que no pudimos verle a Dios hasta que venga Jesús, que es la imagen viva de Él? Probablemente la respuesta va a ser más contundente a la pregunta que se encontró con Jesús, tuvo con la mujer samaritana, ese encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Nos resultaría de edificación poder leer el episodio completo. Y ahí vemos en Juan 4, del 1 al 42. Pero específicamente, mis queridos hermanos, en el versículo 24, Jesús expresa una revelación respecto a Dios. Dice, Dios es espíritu. El hermano nos dice que la invisibilidad del Padre es evidente por cuanto se trata de una persona que es espíritu. El neuma, que quiere decir la palabra griega que se traduce como espíritu. También significa vientos o aliento.
De allí vienen nuestras palabras en el castellano, neumático o neumonía, que requiere viento o dentro con aire dentro, ¿no? Entonces vemos eso, mis queridos hermanos. Jesús es la imagen perfecta de Dios, que Dios es espíritu, que la palabra se ha encarnado en un bebé de nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Mis queridos hermanos, la meta máxima de la santificación para el creyente es la semejanza perfecta y total a Cristo, lo que significa también semejanza a Dios, porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados. Cuando nos vemos, cuando nos vemos al espejo, mis hermanos, tenemos tanto parecido a nuestro Dios. Tenemos esa imagen ahí durmiendo, esa imagen, esa semejanza ahí durmiendo, ahí dentro de nosotros. Solo necesitamos responder al llamado y al decir que el reino de los cielos se ha acercado. Vengan, arrepiéntense de sus pecados. El ser humano como reflejo de Dios. Entonces vemos que la creación del hombre a imagen de Dios significa ser que el ser humano fue creado para reflejar a Dios y para representarlo. Y el propósito de la creación fue que al mirar al ser humano pudiera haber un cierto reflejo de Dios, porque Dios se reveló a sí mismo de una manera única al crear al hombre como una especie de imagen que refleja a sí mismo. Por tanto, mis queridos hermanos, vemos ahí que Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando habla, cuando le dice, muéstranos al Padre, y Jesús responde, pues acaso el que me ve a mí está viendo al Padre. Es muy claro eso, mis queridos hermanos. Entonces, vemos ahí a Jesús como el unigénito de Dios. Jesús reveló al Padre invisible porque tiene una condición de privilegio para hacerlo. Él es el unigénito, Hijo. No hay nadie que pueda hacerlo mejor. Jesús, ¿qué significa unigénito? Único de su clase. Eso es lo que significa unigénito. No hay nadie más como Él. Vemos ahí que el Padre es Padre porque tiene un Hijo. Si el Padre es eterno, como el Padre significa que el Hijo lo es también, es eterno. La palabra unigénito significa único de esa condición. Vamos a tener debates en eso. Me gustaría poder escuchar lo que tú piensas o que me escribas qué es lo que piensas, cómo esto tiene sentido, que Dios, sentido ir a Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? O podemos resumir el cristianismo diciendo que Dios Padre dándosenos en la persona del unigénito Hijo y en el poder del Espíritu. Entonces también vemos la misión de Jesús es dar a conocer al Padre. ¿Qué significa esto? Dice que esta expresión le ha dado a conocer al Padre, significa lo que dice aquí, que Dios es invisible. Se hace visible por medio del verbo, de manera que aunque nadie ha visto a Dios, ni puede verlo, el verbo encarnado ¿cómo se llama? El verbo encarnado que está junto al Padre lo pone en manifiesto para que los hombres puedan verlo y con ello conocerlo en la intimidad por medio del Hijo. ¿No eso impresionante, mis queridos hermanos? Dios se da a conocer por medio del unigénito Hijo, Dios el Padre, que envía a su Hijo, al Dios que es encarnado y visible, al cual lo pudieron tocar. Es impresionante que dice él, si me has visto a mí, has visto al Padre. Por eso, cuando uno de sus discípulos de Jesús, Felipe, le dice que le muestre al Padre, Jesús
con una frase magistral: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Jesús posee esa autoridad del Padre para decir esto. Por tanto, su esencia como su forma de vivir reflejan al Padre. Y al que nos ha, y al que nos ve en nosotros, ¿qué ve? Ve a Jesús, somos el reflejos de Él, somos la muestra, porque Jesús en Juan 17 habla acerca de Padre, tú y yo somos uno, pero también ellos son uno con nosotros por medio de el Hijo. Somos unos por medio del Hijo, mis queridos hermanos. Dios es invisible. Deuteronomio 4:12. Moisés afirma que a Dios nadie le vio, mis queridos hermanos. Vemos que Jesús es el unigénito, que es revelado, que Él revela al Padre invisible porque tiene una condición. Ahí vemos la condición que nadie ha visto a Dios y nadie lo verá. Entonces, el Hijo lo es también, Él es el visible, la palabra unigénito, que significa único en su condición. Y la misión de Jesús es dar a conocer al Padre. Y nuestra misión también, tuyo y mío, es que todos conozcan el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, para que lo glorifiquen, como la palabra de Dios dice, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y que toda rodilla se postre delante de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, mis hermanos, quisiera poder ah, terminar esta clase, pero también estos siguientes días voy a estar dando algunos apuntes y voy a profundizar en algunos temas, pero me gustaría orar por ti. Padre Santo, te doy gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que tu palabra dice que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Padre Santo, oro por cada uno de mis hermanos. Ten misericordia de ellos. Estate con ellos, Señor Jesús, y que ellos tengan el deseo de estar contigo, de leer tu palabra y poder hablar contigo en oración, Padre. Y poder reunirnos los domingos, los jueves o los días que tengamos que hacerlo, Señor, para tu gloria y honra, para poder edificarnos unos a los otros, porque tu palabra también afirma que parece que somos uno como hijos. Por medio del Espíritu Santo, Padre Santo, somos unos por medio de ti. Bendigo la vida de mis hermanos, o todos aquellos que estén viendo este video o escuchándolo, en el nombre de Jesús. Amén.